Hoy vamos a ver cómo pasar de voltaje análogo a frecuencia, es decir, a un PWM de una frecuencia determinada. En otro video anterior vimos cómo pasar de un PWM a un voltaje análogo. Para hacer esta vez de voltaje a frecuencia, utilizamos el circuito integrado TL494, que es este circuito integrado de acá, que tiene 16 pines. Entonces miramos sus características. Tiene un voltaje de alimentación de 7 a 40 voltios. La frecuencia de funcionamiento va desde 1 kHz hasta 300 kHz, tiene buen rango de frecuencia. Tiene sobre el chip referencia de 5 voltios, un regulador donde nos da 5 voltios. Pues o la referencia, y la aplicación principal es que lo utilizan para fuentes conmutadas, pero para acá lo vamos a utilizar para pasar de voltaje a frecuencia. Y la frecuencia de oscilación está regida aproximadamente por esta ecuación, que es 1.1 por la resistencia por el capacitor. Entonces nos daría la frecuencia de oscilación. Entonces acá tenemos dos circuitos. Este que se maneja por potenciómetro y este que lo manejamos por microcontrolador. Entonces empecemos por el de potenciómetro. Él tiene dos transistores, dos salidas, pero solo estoy utilizando la de acá. Por el 5 y el 6 es donde le damos la frecuencia de oscilación. Esta ecuación aproximadamente nos da la frecuencia de oscilación. El 12 va positivo, que es 12 voltios, 7 y 3 a tierra. Este es el voltaje de referencia, que es 5 voltios. Entonces tenemos acá que va una resistencia 8.2K y es un potenciómetro 10K. Entonces este pin nos da 5 voltios y acá también tenemos el 1 con el 16, el 2 con el 15 y su respectiva resistencia. Y tener muy en cuenta que acá le podemos ingresar de 0 a 3.3 voltios, pero lo ideal es no pasarnos de 3 voltios, entonces que sea un valor menor a 3 voltios. Este voltaje que vamos a tener acá es el que va a controlar el duty de la señal de salida del PWM. Es decir, que si acá tenemos 0 voltios, no hay salida, y si acá tenemos un valor de 2,8 a 3 más o menos, nos va a dar el 100% de duty. Entonces la mitad de ese, digamos que sea 1.3, sería el 50% aproximadamente. Entonces vemos que sería este circuito y lo regulamos el duty con el potenciómetro. Ahora pasemos al caso. Es un caso similar a este. Le ponemos un capacitor, una resistencia, nos da una determinada frecuencia de oscilación y ya por medio del pulsador, del potenciómetro podemos regular su duty. Si vemos acá, este también, no sé si alcance a ver, dice de 0 a 5 voltios el control. Porque recordemos que tiene aquí 5 voltios. Entonces acá cabe aclarar otra cosa, que esto es un divisor de voltaje. Entonces la idea para que no, si ponemos dos resistencias del mismo valor, vamos a tener la mitad del valor acá, es decir que teníamos 2,5, entonces no va a llegar al 100% del duty. Es por eso que hay que empezar a revisar qué resistencia en R1, pues la de acá ponemos que tiene que ser menor a la de acá para que nos vayamos acercando a entre 2.5 y 3 el voltaje para obtener el 100% del duty. Esta es la configuración con el potenciómetro y vamos a ver ya cómo manejarlo con un micro. En otro video habíamos visto cómo de un PWM obtenemos un voltaje análogo. Para este caso trabajamos con este XY LPWM de 50 Hz y una amplitud de 3.3 voltios, y con la ganancia 1.5 teníamos más o menos los 5 voltios. Entonces este lo aplicamos, acá es el mismo de acá en este circuito, y lo que vamos a hacer es, tenemos una señal PWM, después la pasamos a voltaje, y este voltaje con el TL494 lo convertimos otra vez a una señal PWM de otra frecuencia. ¿Por qué hacemos esto? Porque este tiene mucha facilidad para darnos una amplia gama de frecuencia, mientras que los micros tienen sus frecuencias determinadas. Y para un caso particular que estamos revisando,
si tenemos aquí de 50 Hz, para no meternos con los micros de mirar los tiempos y obtener frecuencias de otros determinados valores, es más fácil utilizar el TL494 y escogemos el capacitor y la resistencia que necesitamos. Entonces este circuito hace señal PWM y la convierte de 0 a 5 voltios. Entonces de 0 a 5 voltios viene acá y ese es el que va a controlar el duty de la señal del TL494. Entonces vemos que acá cuando es 5, un poquitico mayor a 5, acá nos da, digamos que casi 3 y nos sale el 100% del duty, o si es 0, nos sale 0 de duty. Tener en cuenta que al utilizar le añadimos este diodo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la señal aquí en 0, el amplificador operacional manda más o menos 0.3 voltios. ¿Y qué es lo que pasa? Si aquí hay un valor mínimo de voltaje, este manda un piquito. Entonces, por medio de este diodo, lo que hacemos es que ese voltaje no llegue aquí, sino que llegue a la tierra. Como el diodo se cae de 0.4 a 0.7, por eso ese voltaje no llega aquí al otro lado del diodo, porque no es capaz de pasar ese umbral o ese threshold, y por eso tenemos tierra, y aquí nos da la salida en 0 cuando el módulo, o digamos que el micro, el Arduino o el microcontrolador que estemos utilizando, el PWM, es 0% del duty. Entonces es lo mismo entre estos dos, solo que acá use un potenciómetro y acá pongo la salida de acá. Entonces la diferencia es que este voltaje no va a ser voltaje de referencia, sino la salida de eso, porque este sí tiene el voltaje de referencia. Entonces aquí cambio Vout por voltaje de referencia, y este también sigue teniendo el 15 voltaje de referencia en ambos circuitos. Entonces ya veamos el circuito en funcionamiento. Acá tenemos el caso donde estamos manejando el TL494 por medio del potenciómetro, es decir, que con el voltaje del potenciómetro controlamos el duty de la señal PWM. Entonces, como el voltaje está en 0 voltios, no hay señal. A medida que subimos el voltaje en el potenciómetro, ya nos empieza a mostrar más duty en la señal. Para este caso no se alcanza a ver mucho, pero aquí dice 16.9 kHz aproximadamente, y estamos a un 69% del duty. Este nos llega a alcanzar casi hasta 95%. Esto ya depende del voltaje aquí del potenciómetro. Si subimos un poquito más el voltaje, con tal de que no se pase de 3.3, llegando casi a los 2.8 a 3, ya se nos va a dar el 100% del duty. Entonces vemos que con el potenciómetro podemos controlar el ciclo de dureza o el duty de la señal PWM. Y lo bueno del TL494 es que podemos manejar un amplio rango de frecuencia. Ya es con la resistencia y el capacitor ver qué frecuencia necesitamos. Este es el caso donde quitamos el potenciómetro y ahora estamos trabajando con una señal PWM, es decir, puede ser un Arduino, otro microcontrolador que nos genere una señal PWM. Digamos que esta va a ser en 50 Hz, pero lo necesitemos en otra frecuencia, y el TL494 es el que nos va a dar la frecuencia que queremos de acuerdo a la resistencia del capacitor, porque el Arduino o el micro nos da una frecuencia específica, y para no meternos a funcionar con los tiempos y cambiar la frecuencia de los micros, lo vamos a implementar con TL494, que es muy fácil cambiar su frecuencia. Entonces ya en vez de utilizar el potenciómetro, lo que estamos haciendo es que la señal, digamos que que es a 3.3 voltios máximo de PWM, después se lo convierte a voltaje, porque vimos que con el potenciómetro trabajamos por medio de voltaje para controlar el duty del TL494. Entonces ahí vamos a verlo en funcionamiento. Ahí está en 0%, por eso la señal de salida del TL494 es 0, y a medida que subimos nos va incrementando el duty.
puede ser hasta 100% ya jugar con el voltaje de acá. Recordar que no nos podemos pasar ojalá de 3 con volt, que no nos pasemos entre 2.7 a 3, pero está bien, casi un 95%. Y les voy a mostrar aquí algo muy importante. Si ven, aquí hay un diodo. Vamos a ver para qué sirve ese diodo. En verde solo la resistencia. Entonces, si yo quito ese diodo, en este caso lo voy a omitir por medio de un jumper. Si omito este diodo, ¿qué es lo que pasa? Nos genera un pico en 0. ¿Por qué? Porque en realidad aquí hay un voltaje más o menos de 0.3 o algo así. Y para que el TL494 nos dé 0 de señal, tiene que haber una tierra, pero él está viendo ya es un pequeño voltaje, por eso nos sale un pico. Es por esto que este diodo que tenemos acá es muy importante. Si ven, si quito el jumper, ya ahora está funcionando el diodo. Ese pequeño voltaje no deja pasar este diodo. Entonces eso hace que en 0% de la señal PWM que le ingresemos sea la señal de salida del TL494 también 0. Entonces vemos que ahí ya nos está funcionando correctamente. Desde casi hasta 95% del duty y nos baja a 0. Sin tener esos picos raros que nos pueden afectar el circuito, ya sea un motor o otro elemento que estemos trabajando. Ahí lo vemos que está funcionando muy bien. Muchas gracias.